Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. Mi nombre es Martín Blanco y ya estamos en la segunda lección de este trimestre que lo arrancamos la semana pasada. Y el título es ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión, ¿sí? Ese es el título. Les recuerdo que venimos estudiando la temática general acerca del gran conflicto. La semana pasada vimos una pequeña introducción respondiendo a algunas preguntas, específicamente en dónde se origina el mal, por medio de quién, qué provisión hizo Dios para afrontar esta situación que surgió en un mundo perfecto, en un ambiente donde no había maldad, donde no había odio. Esas son muchas veces las grandes incógnitas que cada uno de nosotros podemos tener, preguntas, pero vimos también la semana pasada que Dios a toda su creación, los ángeles, Lucifer y al ser humano, le dio la libertad de elegir, que era parte de lo que es la perfección, ¿sí? Bueno, dijimos también que todas estas consecuencias del pecado tienen que ver con el mal uso que hacemos acerca de las decisiones. Así que bueno, esta semana vamos a adentrarnos un poquito más a algunos textos escatológicos que aparecen allí en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, textos que nos llevan a los tiempos finales. Eso es lo que vamos a ver esta semana y cómo Dios mantiene el control en medio de estas situaciones terribles, desafiantes para su pueblo. Así que te invito a que te quedes ahí hasta el final, que te suscribas a este canal, que puedas comentar también y que lo puedas compartir por medio de tus redes sociales. Así entonces arrancamos. La lección de esta semana está basada en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro El Gran Conflicto. Y como dijimos hace un momentito, vamos a ver algunas circunstancias, algunos momentos en donde Jesús tuvo un diálogo con sus discípulos. Y un tema que vamos a recorrer durante estos minutos próximos va a ser el tema de las persecuciones que vivió el pueblo de Dios en los primeros años del cristianismo y cómo eso, en vez de desanimarlos, en vez de asustarlos, de paralizarlos, todo lo contrario. Toda esta presión que ellos vivieron, ¿sí? Fue como un combustible que hizo que la iglesia cristiana creciera en forma increíble en esos primeros siglos. No hubo, a lo largo de la historia, no hubo otro crecimiento mayor que se haya dado allí en el primer siglo. Así que vamos a comenzar con algunos versículos que estuvimos leyendo. Y allí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, vamos a buscar acá en la Biblia. Yo me había traído la computadora porque lo tengo también por acá, pero es más fácil para mí poder hacerlo por este medio. Sé que ustedes me van a entender. Si tenés tu Biblia, también acompáñame para que podamos leer juntos allí Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Dice así: Cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando: si al menos conocieras en este día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto, de tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte, te sitiarán y de todas partes te estrecharán. Dice el versículo 44, te derribarán a tierra a ti, a tus hijos que estén adentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu salvación. Me impactó esta última frase: no conociste el tiempo de tu salvación. Jesús estuvo aproximadamente 3 años y medio llevando adelante su ministerio terrenal, viviendo ahí entre su pueblo, haciendo milagros, sanaciones, enseñando, hablando acerca del reino de Dios, del perdón, de lo que Él vino a hacer a este mundo. Y a pesar de todas esas evidencias que Él pudo dar a su pueblo, al pueblo judío,
el pueblo no lo escuchó, el pueblo no lo aceptó y se cumple lo que dice allí al principio del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, cuando dice, vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Eso fue lo que pasó en el pueblo de Dios, allí en Jerusalén, en los alrededores. Pero esto no desanimó a Jesús, sino que él pudo trabajar en un grupo reducido de personas, los organizó, los capacitó, los preparó para que ellos continuaran su misión. Estoy hablando acerca de los discípulos, ¿sí? Y en este texto que acabamos de leer, Lucas 19, 41 al 44, Jesús les adelanta algo que iba a suceder aproximadamente en el año 70, ¿sí? Mucho tiempo después que él subió a los cielos. En el año 70 aproximadamente, Jerusalén fue atacada por el Imperio Romano, hubo una gran masacre, muchos judíos, hombres, mujeres, niños, perdieron su vida allí, pero sin embargo, aquellos que estuvieron atentos a las señales de alerta que Jesús enseñó antes de irse, pudieron de alguna forma estar preparados y saber qué hacer en esos momentos. Ahora, esto genera algunas preguntas que vamos a tratar de responder en estos minutos, ¿no? Nosotros hablábamos sobre el gran conflicto. Un conflicto que es mucho más grande, mucho mayor que lo que vemos nosotros reflejado acá en la tierra. Nosotros vemos en este mundo, vemos constantemente guerras, batallas, ataques, invasiones. No hace mucho veíamos en Medio Oriente las cosas terribles que pasaban en Ucrania, en Rusia. Entonces, constantemente vemos, ¿no? Este deseo egoísta del ser humano de querer apropiarse o de querer tener más de lo que puede administrar. No le importa si hay que quitar vidas, ¿no? Si hay que destruir familias, casas, hogares. El ser humano lo hace, lo hacemos, ¿sí? Me involucro, pues yo también soy ser humano. Entonces, esto es simplemente algo que se manifiesta, pero de algo más grande, de un conflicto mayor, que tiene más, de una dimensión mucho más amplia, que fue lo que hablamos la semana pasada, este conflicto que se generó en el cielo y que va a terminar recién cuando Cristo le ponga fin al pecado, a la rebelión, a Satanás. Mientras tanto, mientras vivimos nosotros en este tiempo, no nos tiene que sorprender las crisis, las pérdidas, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque en ningún momento de la palabra, en ningún momento de la Biblia, Jesús nos aseguró que si seguíamos a Él, nada nos iba a pasar, que nos iba a ir todo bien, ¿no? En ningún momento aparece eso en la Biblia. Entonces, yo siempre cuando hablo de este tema, me gusta usar esta ilustración. No sé si lo habré compartido acá en el canal en algún momento, se me hace que sí, pero bueno, lo vas a volver a escuchar. Nosotros vivimos como en una guerra, ¿sí? En una guerra están los dos ejércitos con indicaciones muy claras de sus comandantes, de invadir, de tomar algún lugar, alguna ciudad. Entonces está la batalla en el medio, ¿no? Batallas que duran días, semanas, y están ahí los soldados dispuestos a dar su vida para defender su territorio. Pero en una guerra no solamente están los soldados, no solamente están aquellos que llevan las armas en sí, sino que en una guerra también están los médicos, las personas que están allí con el deseo de servir, de ayudar, de auxiliar a las personas heridas y de hacer todo lo posible para cuidar la mayor cantidad de vidas, de preservar las vidas de las personas. En algún tiempo, estos soldados llevaban como una especie de identificación, ya sea en el brazo, en el brazo, en el casco, una cruz roja, ¿no? Que simbolizaba salud, para que el enemigo
no atacara a ellos, porque no eran soldados que tenían armas para defenderse, estaban ahí para ayudar. Entonces, con la idea de protegerlos, se les había puesto esa señal, ¿no? Como para decir, bueno, mira, sabiendo que vos sos un médico, te van a respetar, no van a atacarte a vos. Entonces los médicos salían a la batalla con este distintivo. Pero ¿qué sucedía? Los enemigos se daban cuenta, al poquito tiempo, se dieron cuenta que matando a un médico, muchos soldados no iban a poder recibir asistencia médica. Y eso iba a caer en la muerte de muchos soldados. Entonces, el soldado que iba con el fin de ayudar, de servir, muchas veces terminaba siendo el blanco preferido de los enemigos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos en una guerra espiritual, ¿sí? Estamos en una guerra espiritual donde estamos allí con una misión de salvar, de servir, ¿sí? Estamos porque conocimos nosotros el Evangelio de Cristo y eso a nosotros nos impulsa o nos debería impulsar a servir a los demás. Y en eso que estamos tratando de hacer todo lo mejor, ¿qué sucede? Recibimos un impacto del enemigo. Una bala perdida o una bala dirigida específicamente hacia tu cuerpo. Entonces, ni los médicos ni los soldados están exentos de recibir el ataque. No porque vos digas, tengo la señal de Cristo en mi brazo, como lo hacían los médicos en aquel tiempo, los ataques no te van a llegar. Es más, a veces vas a ser el blanco buscado por el enemigo, porque sabe que detrás tuyo van a caer varios. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en una crisis, vivimos una tragedia, una pérdida, la enfermedad, lo que sea, porque hoy en día hay muchísima maldad y todos estamos expuestos a vivir las maldades que existen en el mundo. Pero lo que sea que te toque vivir, recordemos que Dios sigue manteniendo el control. Dios sigue cuidando y protegiendo a su pueblo. Tal vez no te libre de esa situación, pero Él te va a dar fortaleza para que vos puedas levantarte, para que puedas continuar. Él te va a dar fortaleza, no te abandona. Muchas veces nosotros pensamos que cuando nos llega el dolor a nuestra vida decimos, ¿dónde está Dios? ¿O qué hice de mal yo para merecer esto? Es cierto que muchas veces nosotros vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso no lo podemos negar. Hacemos cosas malas, llegan las consecuencias malas que nos afectan a nosotros y a nuestra familia. Pero muchas veces no hacemos nada malo y la tragedia llega igualmente a nuestra vida. Por eso, qué importante lo que menciona acá en la escuela sabática, ¿no? Dios sabía lo que iba a llegar, lo que iba a vivir su pueblo. Él se había adelantado a lo que iba a suceder y dio indicaciones. Aquellos que escucharon las indicaciones se salvaron. No fueron muertos por ese ejército romano que venía, sino que pudieron estar preparados. Y es importante que vos y yo podamos estar preparados en estos tiempos que estamos viviendo, porque Mateo 24 y Mateo 25 no es un relato de lo que sucedió simplemente allí en Jerusalén, sino que también nos lleva a nosotros a estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, sabiendo lo que va a suceder, tenemos que estar preparados, tenemos que conocer la palabra de Dios, la Biblia, estudiarla, fortalecernos en las promesas del Señor, ¿sí? Repito, tal vez no seamos librados, tal vez sí, pero eso no depende de nosotros, eso depende del plan de Dios para nuestra vida. Pero Dios nos va a dar la fortaleza, Dios te va a dar la fortaleza para enfrentar ese momento difícil que estás viviendo hoy en día. Quiero leerte un versículo que aparece en el libro de Isaías, el capítulo 41, versículo 10. Y quiero que prestes mucha atención, porque esto es algo que Dios te lo dice a vos, ¿sí? Isaías capítulo 41, versículo 10, dice así: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco.
Y sigue diciendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una frase que aparece en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero más enfáticamente en el Antiguo Testamento, que es esta frase, no temas. Se dice que aparecen unas 365 veces en toda la Biblia, ¿sí? O sea que hay un no temas para cada día del año. Y Dios, en su sabiduría, nos dice a todos, nos tiene que repetir, todos los días Dios te dice, no temas, no tengas miedo. Y Dios además te dice, yo estoy con vos, yo te voy a sustentar, yo te voy a cuidar. Mi diestra, mi brazo poderoso va a estar con vos en todo momento. Qué promesa, ¿no? Qué promesa tan oportuna que Dios da a nosotros, ¿no? Seres humanos con miedos, con temores, seres humanos inseguros, seres humanos que dudamos muchas veces frente a las situaciones que nos tocan vivir. Hay una diferencia que nosotros tenemos con Dios. Bueno, hay muchas diferencias. La diferencia entre el ser humano y Dios es infinita. Mejor dicho, hay una característica que tiene Dios, ¿no? Y tenemos nosotros. Nosotros las personas vemos solamente el tiempo que nos toca vivir. O sea, vemos hoy. Yo de mañana puedo planificar, puedo decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero a que lo haga, eso ya a mí no me corresponde. Yo puedo planificar y decir lo que voy a hacer, pero de que realmente yo haga algo, eso depende de Dios. Depende pura y exclusivamente de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros solamente vemos nuestro presente, vemos lo que nos sucede en el momento. Yo no sé lo que va a pasar de acá a la noche incluso. Fíjense en qué lapso de tiempo cortito. Yo puedo presumir que algo va a suceder, pero la seguridad no la tengo. Yo no sé si mañana voy a estar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es esto. Nosotros vemos solamente el tiempo que tenemos al frente nuestro. Dios no. Dios tiene la capacidad de ver el tiempo presente y de ver también el tiempo futuro, ni hablar del tiempo pasado. Pero Dios es como que ve la vida de nosotros desde una perspectiva diferente. Él tiene la historia completa, la película completa de nuestra vida. Nosotros vemos un pedacito, cada día vamos viendo un pedacito y cuando nos sucede algo que no entendemos o que no encaja en nuestra idea de cómo debe ser nuestra vida, ya nos entra la desesperación, ya nos entra el miedo, porque te sucede algo que te desestructura. Entonces, nosotros no vemos que eso que me pasó, que para mí es una tragedia, puede ser la mayor bendición que Dios haya dado a mi vida o a las personas que me rodean. Esa es la diferencia entre lo que Dios ve, lo que Dios planifica para nuestra vida y lo que nosotros solamente percibimos de la realidad que vivimos. Por eso, repito, qué desafío que es confiar más en la voluntad de Dios, confiar más en lo que Dios pueda hacer que en nosotros mismos. Yo sé, vos me vas a decir, bueno, Martín, es fácil decirlo, pero yo te quiero ver cuando te pasa a vos. Es cierto, o sea, es fácil decirlo, el desafío está en vivir ese momento, ese proceso. Pero aún así yo tengo la certeza de que aferrados de la mano de Dios, buscando estar más protegido bajo las alas del Señor, vamos a poder sobrellevar de una manera diferente esa situación que hoy nos está tocando vivir. Hay una parte que aparece en la lección allí en el día lunes, que quiero leértela, es cortita. Dice, Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá.
Habrá momentos en el que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero aún en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. Aún en los tiempos más difíciles, Dios está presente. Aún en los tiempos más difíciles, Dios no nos suelta la mano. Dios está allí para darnos fortaleza, para ayudarnos. En este conflicto, en este gran conflicto que nos toca vivir, tenemos al más poderoso de nuestro lado. Es cierto que el enemigo de Dios va a querer destruirnos, va a querer desanimarnos, va a hacer todo lo posible. Pero de nuestro lado está Jesús, el Salvador, Miguel, ¿sí? El ser más poderoso y más grande que haya existido alguna vez y que nunca va a existir otro más grande que nuestro Dios. Por eso, querida familia, qué bueno que es poner nuestras vidas, nuestra confianza plenamente en las manos del Señor. El libro de Hechos, el capítulo número 8, a partir del versículo 1, hay una historia interesante que la vamos a leer, ¿sí? A partir del versículo 1 en adelante, dice así: Saulo consentía en la muerte de Esteban. Saulo estaba totalmente de acuerdo en la ejecución de este discípulo, de este diácono que tenía la iglesia en aquel tiempo. Dice, ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y Saulo perseguía a la iglesia entrando en las casas, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. Versículo 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba de Cristo. La gente escuchaba unánime atentamente lo que decía Felipe, porque oían y veían las señales que hacía. Porque los espíritus impuros salían de muchos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y lisiados eran sanados. Así había gran alegría en esa ciudad. Las primeras persecuciones que se dieron en la iglesia, en el pueblo de Dios, no fueron las persecuciones mandadas por los emperadores ni los gobernadores romanos, sino que las primeras persecuciones vinieron primeramente de los judíos. Acá se menciona a Saulo. Ustedes saben que Saulo es nada más y nada menos que el apóstol Pablo, ¿sí? Antes de encontrarse con Jesús allí camino a Damasco. Dice la Biblia que Saulo era una persona fiel a Dios, a su forma, a su manera, a su forma de entender la verdad, una persona celosa, ¿sí? de la iglesia, de lo que los judíos enseñaban. Entonces él se había organizado y había organizado un grupo de personas que se encargaban de perseguir, de encontrar a estos cristianos, de arrastrarlos a la cárcel. Y obviamente los cristianos que vivían en Jerusalén, al encontrarse con esta persecución, dice la palabra de Dios, que decidieron ellos dispersarse por diferentes lugares. Y mientras eran dispersados, ellos no dejaron de anunciar la palabra de Cristo. Mientras estaban siendo dispersados, mientras estaban en esa persecución, ellos no dejaban de predicar. Muchas personas tal vez no hubieran conocido esas verdades si no se hubiera producido la persecución primeramente. Porque tal vez los discípulos, los cristianos, hubieran quedado tranquilos, cómodos allí en Jerusalén. Pero al verse obligados a salir, empezaron a anunciar las verdades de Cristo, ¿sí? La iglesia creció muchísimo, muchísimo. Muchos escuchaban el mensaje de estos cristianos y realmente se convertían, decidían ser seguidores de Cristo. Hay algo que sucede antes, ¿sí? Y que es interesante que lo podamos recordar. Creo yo que fue
lo que los preparó o los capacitó para que en medio de esa crisis, en medio de esa persecución, ellos pudieran reaccionar de esa manera. Esto que vamos a leer ahora fue lo que de alguna manera los preparó a los cristianos para actuar de la forma que ellos actuaron en ese momento. Esto aparece en el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo 8, palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Jesús le dice a sus discípulos: pero recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios ya le estaba anunciando que ellos iban a ser testigos de Cristo y que iban a estar yendo a distintas ciudades, a distintas tierras para predicar. Y Jesús les dice: van a recibir poder, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Eso es lo que nosotros hoy en día necesitamos como iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Imagínate cómo sería la iglesia hoy si estaría llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sería tu vida si vos estás lleno del Espíritu Santo? O sea, y llega a tu vida una crisis, algo que te agarra de sorpresa, y vas a estar preparado para soportar esa situación. Vas a estar preparada para seguir avanzando a pesar del dolor, a pesar de la pérdida. Eso no es algo humano, no es una preparación psicológica, mental, sino que más bien es la obra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que actúa, nos da el poder, la convicción, la seguridad de cumplir con la misión de Dios, sean cual sean nuestras circunstancias. Eso es algo que lo produce Dios únicamente. ¿Y qué es lo que nosotros nos toca hacer en medio de todo esto? Bueno, estar dispuesto a recibir de ese poder de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar más de la presencia de Dios. Y Dios va a hacer lo mismo que hizo con los primeros cristianos, lo va a volver a hacer con la iglesia. Lo va a volver a hacer. Ojalá vos y yo podamos estar en ese grupo de personas que son llenas del Espíritu Santo y que están dando el último mensaje de amonestación a este mundo, el último mensaje de salvación a este mundo que se cae a pedazos. El libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 44, se nos da una pequeña descripción de cómo vivían los cristianos en ese primer siglo. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 44, y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Estaban unidos y tenían todas las cosas en común. La Biblia después sigue diciendo, ¿no?, qué era lo que ellos hacían para mantener esa unidad. Dice que ellos compartían el pan unos con otros, se juntaban en las casas a orar, a alimentarse de la palabra de Dios, veían cuáles eran las necesidades de cada uno de ellos y cada uno estaba dispuesto a vender lo de uno para poder ayudar y poder también satisfacer alguna necesidad física, alimentaria de otros cristianos. O sea, ellos estaban unidos. Esa unidad, ¿sí?, fue lo que fue parte de la preparación para que ellos pudieran ser usados por Dios en esos momentos difíciles de persecución. La unidad, tener las cosas en común. Y es un desafío, la unidad en nuestra iglesia. Un desafío que yo lo veo en dos áreas, a nivel general primeramente, ¿no? Es un desafío. Nosotros como iglesia hacemos todo lo posible para que la iglesia adventista del séptimo día pueda permanecer unida. En todo el globo terrestre estamos la iglesia adventista. Nosotros tenemos que mantenernos unidos en amor, doctrinalmente, y es un desafío. Bueno, la iglesia crea estrategias para poder cuidar la unidad, ¿sí? Tenemos la escuela sabática, por ejemplo, que es una de las tantas. Tenemos la escuela sabática donde durante 3 meses estudiamos el mismo tema. Todos los adventistas que están en el mundo estudiamos el mismo tema. Todos en el mundo entero estamos estudiando el tema del gran conflicto,
¿sí? Vamos aprendiendo todos. No es que hay una lección, un tema para Argentina, otro tema para Chile, otro tema para Bolivia, para Perú, no. Todos estudiamos el mismo tema, ¿sí? La misión también nos une. Tenemos un proyecto misionero a nivel mundial, donde nosotros todos los sábados que ofrendamos un porcentaje va para cumplir esa misión, ¿sí? Entonces, tenemos un desafío de mantener la iglesia unida. Hay muchos disidentes, muchas personas que están queriendo dividir la iglesia, que están infiltrando doctrinas equivocadas. Eso pasó desde hace tiempo, sigue pasando y va a seguir pasando lamentablemente. Pero bueno, siempre está la intención del enemigo de Dios de dividir a la iglesia. Y ahora hablando un poco más, de forma más local, pensá vos en tu iglesia, pensá en tu iglesia. También el enemigo hace su obra para debilitar la unión. ¿De qué manera? Bueno, creando conflictos, por ejemplo. Creando conflictos, alimentando el orgullo de algunos, de otros. Y nosotros muchas veces nos prestamos a esto, ¿sí? Nosotros nos gusta a nosotros tener la última palabra en un debate, en una charla, en una discusión. No nos gusta aflojar y decir, bueno, está bien, bajar un poco la cabeza. Nos gusta a nosotros eso de querer quedar con la razón, ¿sí? Y esto la verdad que es un problema en las iglesias. Estoy hablando de la iglesia local, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar más en la unión de nuestra iglesia, dejando de lado esas diferencias que todos tenemos, y no está mal tener diferencias, porque las diferencias nos enriquecen, las diferencias nos complementan, pero el tema es, ¿sabes cuál es el tema? Que muchas veces las diferencias terminan desuniéndonos, porque no respetamos el pensamiento del otro, ¿sí? Lo subestimamos. Queremos tal vez mantener nuestro lugar en la iglesia. Entonces, qué bueno que es que en la iglesia nosotros podamos tener como un desafío trabajar la unidad. Que de hecho, les voy a recordar algo, lo estamos haciendo, ¿sí? Estamos trabajando, enfatizando ahí con las clases de maestros, las clases de escuela sabática, que en realidad no se llaman clases de escuela sabática, sino que se llaman unidad de acción. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Unidad de acción. La unidad de acción, la finalidad, esto ya lo hablé miles de veces, pero lo voy a seguir hablando. La unidad de acción, la idea es que ese grupo que se junta todos los sábados a estudiar la escuela sabática en la iglesia pueda reunirse en la semana para estudiar la palabra de Dios, para orar, para poder compartir algún testimonio, algún alimento también, que no está mal, y tener un proyecto misionero, ¿sí? Entonces, cuando estamos nosotros involucrados en la misión, yo te puedo asegurar que la iglesia que trabaja es una iglesia que no da trabajo. Ahora, la iglesia que no trabaja, y sí, los hermanos no tienen nada que hacer, entonces se empiezan a mirar entre ellos, empiezan a hablarse a espaldas, empiezan a debatir, se empiezan a pelear, porque no tienen nada que hacer. Cuando la iglesia está trabajando, no hay tiempo para esas peleas, ¿sí? No hay tiempo. Entonces nos concentramos realmente en lo que tenemos que hacer. La unidad es un tema que el enemigo está tratando de destruir en la iglesia, y yo quiero hacerte una petición, ¿sí? No, voy a usar una palabra que es bastante, que me vas a entender lo que quiero decir. No te prendas en estas cuestiones que dividen a la iglesia, ¿sí? No le des cabida, no le des lugar. Vos tenés que ser una persona conciliadora. Si hay algo que no te gusta de la otra persona, si ves que está actuando mal, si ves que está andando o viviendo fuera de las normas de la iglesia, no tenés que ir al pastor de la iglesia a decirle, pastor, mire lo que está haciendo fulanito. No tenés que ir al anciano de la iglesia a decirle, el anciano, mirá, estás pasando esto. No, lo que hay que hacer ahí, hay que respetar lo que dice Mateo 18. O sea, vos tenés que ir y hablar con esa persona, con tu hermano. Ahí realmente se ve si existe amor, que ahora vamos a hablar un poquito más sobre este tema.
Si a mí realmente me interesa, me preocupa la salvación de esa persona, yo no voy a estar esperando a hablar con el pastor, con el anciano, con el director de tal y tal cosa. Voy a ir yo y a hablar con esa persona porque la amo y no quiero que se pierda. Entonces, en nuestra iglesia hay que trabajar mucho este tema de hablarnos, comunicarnos, ayudarnos. Somos muy rápidos nosotros para condenar a las personas, para decir, mirá, está pasando esto, está haciendo esto otro. Pero así como somos de rápido para detectar esto, también tenemos que ser rápidos para decir, bueno, esa persona no está bien espiritualmente. La voy a visitar, voy a ver qué es lo que pasa. Antes de sacar presuposiciones personales, voy a ir y hablar con la persona. Voy a escucharlo, voy a ponerme a disposición de ella. Yo te aseguro que si nosotros hacemos estos pasos, las iglesias serían totalmente diferentes. ¿Sí? Necesitamos nosotros trabajar el tema de la unidad y yo sé que Dios nos va a ayudar, ¿sí? Pero necesitamos todos poner de nuestra parte para que esto pueda ser posible. Bueno, ya estamos terminando, estamos en el último día, el día jueves. Ya sé lo que estás pensando, estás diciendo, no, te falta el viernes también. Pero, a ver, el desarrollo de la escuela sabática es a partir del sábado, que hay una introducción, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes un cierre. Que no digo que no hay que estudiarlo, hay que estudiarlo, porque ahí aparecen citas de Ellen White muy, muy interesantes, pero la temática de la escuela sabática va hasta el día jueves. El día viernes se estudia, ¿sí? Hay muchos libros que aparecen allí que nosotros no lo hacemos por cuestiones de tiempo, ¿sí? Ya en algún momento, cuando veamos que tengamos tiempo, este video, por ejemplo, se está haciendo más largo de lo que debería ser, ¿sí? Porque estoy hablando mucho. Entonces, yo no quiero hacer videos muy largos, ni tampoco por ahí estar redundando en un tema que ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Trato de ser selectivo en los temas que estamos tratando para poder hacerlo dentro del tiempo. Para mí, esto que estamos haciendo acá, me gusta hacerlo entre 30 a 35 minutos, más que eso a mí me parece mucho, ¿sí? Nosotros en la escuela sabática, en las unidades de acción, tenemos que respetar el horario. Tenemos un horario de inicio y un horario de cierre. Tenemos que respetar ese horario porque hay muchas cosas para hacer a la mañana, entonces si nos manejamos dentro de los horarios, vamos a ayudar al orden de lo que es la liturgia de la iglesia, después escuchar el sermón, todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por eso digo siempre que cuando llego al día jueves como que ya estoy cerrando la lección, ¿sí? Y el título es Un legado de amor. Hablábamos recién acerca de la unión que debe haber en la iglesia. Y acá hay un versículo que realmente es impactante. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 voy a leer. Porque acá dice el 35, no, pero creo que es importante también lo que dice el 34. Dice así: un mandamiento nuevo les doy. Palabras de Jesús dirigido a sus discípulos. Un nuevo mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Dice que se amen así como yo los he amado. O sea, el amor que recibimos de Cristo debe ser ese amor, nosotros lo tenemos ahora que direccionar, compartir a otra persona. Unos a otros, dice. Y el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Es impresionante lo que dice. Dice que nos van a conocer a nosotros realmente, no en cuanto conocemos de la Biblia, no en cuanto conocemos las profecías, el libro de Daniel, Apocalipsis, no lo mucho que sabemos de los libros de Elena de White. No nos van a conocer la gente por lo que es la reforma pro salud, por lo bien que guardamos los mandamientos. No estoy diciendo que esto no tenga importancia. Yo quiero dejar eso en claro porque después alguien va a decir, no, pero el pastor Martín está diciendo que no. O sea, todo esto que mencioné es importante y es parte de nuestro mensaje. Pero lo que impacta a las personas, lo que dice acá, lo que Jesús dice a sus discípulos, nos van a conocer a nosotros realmente si reflejamos, si manifestamos amor. Si nos amamos unos a otros, el amor se percibe, ¿sí? Entonces, si yo llego a una iglesia donde
donde percibo que hay amor, donde percibo que hay comprensión, hay ayuda, ¿sí? Uno dice, bueno, acá realmente está el Espíritu de Dios, ¿no? Y eso hablando dentro de la iglesia, pero vos cuando vas a tu barrio, a tu ciudad, a tu casa, la gente va a saber que hay algo diferente en tu vida que le va a llamar la atención poderosamente, que es el amor. Porque si vos estás llena del amor de Cristo, es imposible que eso no se pueda ver. Eso vos lo vas a manifestar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Lo vas a manifestar con los hermanos de tu iglesia. Lo vas a manifestar con tu vecino, con todas las personas que te rodean. ¿Sí? Y qué importante que esto aparezca en la lección de escuela sabática, ¿no? Porque a veces cuando uno habla del amor, es como que es un tema muy subestimado, ¿no? Es como que a veces enfatizamos otras áreas. Y yo siempre digo, nosotros tenemos que mantener un mensaje equilibrado. Nosotros no podemos darnos el lujo, el gusto de solamente enfatizar ciertos aspectos. Hay gente que te enfatiza la reforma pro salud y creen que la reforma pro salud es el único mensaje que hay que predicar. Y te hablan, te predican, el único tema que hablan es eso. Hay otros que te hablan solamente de profecías, ¿no? De Apocalipsis 2, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17. Hay otros que les encanta el tema del santuario y que te dicen, no, esto es el tema. Todos los temas son importantes y tenemos que ser cuidadosos a la hora de compartir estos temas de una manera equilibrada, ¿sí? Y también, bueno, conociendo la realidad de la iglesia. Yo cuando voy a una iglesia y me toca preparar un sermón para esa iglesia, me gusta conocer un poco la iglesia, me gusta interiorizar un poquito de la realidad de los hermanos de allí y saber cuáles son sus vivencias, cuáles son las problemáticas. En base a eso también uno prepara un mensaje. No está mal, ¿sí? Porque vos tenés que conocer, tenés que saber a quién le estás hablando, a quién le estás dirigiendo el mensaje. Entonces, eso también tiene que ver a la hora de preparar un mensaje. Pero nosotros tenemos que tener un equilibrio en todos los temas. Tenemos que hablar del amor también, del amor que tiene que haber entre uno y el otro, el amor que recibimos de Dios, también es un tema para predicarlo, ¿sí? No digan que es alimento espiritual suavecito, porque algunos dicen, bueno, esto es leche espiritual, ¿no? La gente por ahí cuando se habla acerca del amor de Cristo o este tipo de temática te dicen, no, pero eso es leche espiritual, nosotros queremos algo sólido. Bueno, yo no comparto ese pensamiento. Tenemos que tener un equilibrio en saber qué es lo que presentamos y este es un tema que también es importante que lo podamos predicar, que lo podamos vivir más que predicar, ¿sí? Termino con este último versículo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 21, casi al final de la Biblia. 1 de Juan capítulo 4, versículo 21, dice así: nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que no ama a Dios, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si decimos que amamos a Dios, por consecuencia vamos a amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿sí? Hay una palabra que nosotros utilizamos mucho en la iglesia, que es la palabra hermano. Porque nos consideramos que somos hijos de un mismo Dios y en que entre nosotros tiene que haber un amor fraternal de hermanos. Por eso es que en la iglesia cuando llegamos nos saludamos, buen día hermano, buen día hermana. Y yo no sé cómo habrá sido esta palabra al inicio de todo esto, ¿no? De cuándo se empezó a utilizar. Pero a mí me da la sensación como que hoy por hoy es una formalidad llamar a tu hermano, hermano o hermana, ¿no? Yo no sé si realmente nosotros vemos a la otra persona como un hermano, como una hermana. Lo digo esto por lo que significa la palabra. Vos pensá en tus hermanos de sangre. Yo sé que hay diferentes tipos de relaciones, que hay relaciones buenas con tus hermanos, relaciones malas, bueno, pero vayamos a la media, a las relaciones normales. Generalmente vos amás a tu hermano, vos te preocupás, sabés cuáles son sus necesidades, te hablás. Entonces hay una relación linda generalmente entre los hermanos de sangre. Cosa que por ahí en la iglesia nos cuesta, pero nos llamamos hermanos o hermanas, ¿no?
Me ha pasado varias veces, ¿no? de ir a visitar a personas que estaban peleados, en conflicto con otros hermanos, hermanas de la iglesia. Y esta persona me decía, no, pero yo amo a mi hermana, lo amo y todo lo que le digo es por su salvación. Eh, y vos cuando escuchás la historia completa, ¿no? Tanto de esta persona como de la otra persona también que lo vive de otra manera, te entra la duda, ¿no? Donde voy a decir, ¿realmente se aman estas personas? Porque si no, no pasarían estas cuestiones que suceden muchas veces en las iglesias, ¿no? Y sin embargo se llaman hermanos, ¿sí? Entonces, creo que la invitación es justamente poder cuidar la unidad de la iglesia, fortaleciendo el amor que viene de Dios. Si yo digo que el amor viene de Dios, eso implica que yo tenga una relación más estrecha, más unida con Dios. Ese amor que yo recibo de Dios, naturalmente, sin forzar, yo lo voy a compartir con la otra persona, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que se cumple esto que Dios dice, ¿no? Cuando se me viene a la mente la historia de la alimentación de los 5.000, ¿sí? Una historia que aparece en los evangelios, donde Jesús hizo la multiplicación y Él les daba el pan, los peces a los discípulos y los discípulos iban a Jesús, tomaban el pan, los llevaban a las otras personas y así alimentaban a esas miles y miles de personas. Entonces yo creo que vamos a estar nosotros preparados para dar amor, siempre y cuando nosotros también tengamos una relación de amor basada en el amor con Cristo. En el amor, en la obediencia, en la fidelidad, en el compromiso, ¿sí? Es la forma en la que Dios nos va a ayudar a lograr esto en la vida de cada uno de nosotros. Bien, llegamos al final de nuestra lección. Espero que te haya sido de utilidad, espero que lo puedas compartir también. Estoy haciendo el esfuerzo de poder tener estos resúmenes para el día domingo, al principio de semana. Para mí eso es un esfuerzo tremendo porque en la semana es difícil hacer esto que estamos haciendo, sacar el tiempo, porque hacer el repaso, editar el video, te lleva tiempo. Entonces yo generalmente lo hacía el jueves o viernes, pero bueno, yo sé que no le estoy dando tal vez el tiempo a ustedes para que ustedes puedan en la semana poder tener un recurso más para poder estudiar la lección, ¿sí? Yo sé que ustedes lo ven al Pastor Bullón, a muchos pastores que están ahí y está buenísimo. Yo también lo miro al Pastor Bullón. Me interesa mucho el punto de vista del evangelístico, a todo le encuentra el punto misionero, evangelístico, es la verdad una gran persona de Dios. Pero bueno, hay cuestiones que yo en estos videos hablo pensando específicamente en el distrito nuestro, Mendoza Norte. Así que por eso te quiero compartir este video, vos que sos maestro, maestra, director, directora, que compartas este video con tus alumnos, ¿sí? Y bueno, y si algo te sirvió, bienvenido sea. Suscríbete a este video, a este canal, deja algún comentario, escribí algo, decir, bueno, me gustó, no me gustó. Todos los mensajes son leídos y respondidos en la medida de lo que es posible, ¿sí? Te mando un abrazo grande, vamos a hacer una oración para finalizar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por este momento donde podemos juntos hacer el repaso de esta segunda lección. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a que en medio de este conflicto que nos toca vivir, no perdamos la fe y la confianza en ti, de saber que tú estás al control, Señor. Ayúdanos a mantenernos unidos, Señor, a recibir de tu amor y a poder compartir también tu amor con las demás personas. Es por eso que nos ponemos en tus manos en este momento, pidiendo que tú nos acompañes, que tú nos guíes a lo largo de esta semana. Y muchas gracias por estar con cada uno. Por eso es que oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, nos vemos la semana próxima. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Chao, chao.